Al final, ¿será responsabilidad del Sol la destrucción de nuestro planeta? ¿O tal vez un enorme meteorito? ¿O alguna especie de enfermedad? Probablemente no. Parece que la vida desaparecerá por una razón inesperada. Los humanos, animales, insectos, peces y la mayoría de los microbios serán borrados de la faz de la Tierra por culpa del oxígeno, más precisamente por su ausencia. Investigaciones recientes han demostrado que el número de embalses de agua dulce con niveles de oxígeno muy bajos o nulos en las áreas costeras está aumentando en todo el mundo. En los últimos 65 años han aparecido 4 veces más aguas con deficiencia de oxígeno en los océanos. ¿Qué significa todo esto? Es probable que la vida en la Tierra desaparezca mucho antes de que la energía del Sol seque todos los océanos. Tal vez el final llegue en poco más de 1.000 millones de años. Pero esto no significa que el planeta también desaparecerá. El período en el que la Tierra estará llena de oxígeno constituirá aproximadamente el 20-30% de la vida total del planeta. Así que solo somos huéspedes temporales aquí. Piensa en cuánto tiempo es eso. 1.000 millones de años. Los primeros Homo sapiens aparecieron hace solo unos 300.000 años. Es decir, toda la historia de la humanidad ocupa menos de medio millón de años. Así que relájate, 1.000 millones de años no pasarán muy rápido. Para entonces, los humanos ya no estarán en la Tierra. Podríamos dominar los viajes espaciales y encontrar un nuevo planeta en las vastas profundidades del espacio. Pero, ¿por qué podemos perder oxígeno? A medida que el Sol calienta, el planeta se vuelve cada vez más cálido y este calor descompone el dióxido de carbono, el gas necesario para que todas las plantas realicen la fotosíntesis. Sin dióxido de carbono no pueden producir oxígeno. Con la disminución de los niveles de dióxido de carbono aumentará el contenido de metano, y este gas es bastante dañino para nosotros. Bien, todo esto suena lógico, pero esta es una razón secundaria para la falta de oxígeno. El verdadero problema es algo completamente diferente. A medida que el Sol se torne más brillante, comenzará a calentar las rocas de la Tierra como el granito y el basalto. Estas rocas empezarán a descomponerse más rápido. Cuando se desmoronan, absorben dióxido de carbono del aire que calienta nuestro planeta. Si hay menos dióxido de carbono en el aire, la Tierra debería enfriarse. Pero hay un problema. El Sol brillará más y su calor superará este efecto de enfriamiento. Así que, aunque las rocas eliminen dióxido de carbono, el Sol arderá tanto que la Tierra seguirá volviéndose extremadamente caliente. Entonces, cuando el Sol brilla con mayor intensidad, esto, junto con otros factores naturales, contribuye a la descomposición del granito y el basalto. Estas rocas se mezclan con dióxido de carbono y agua para formar carbonatos que penetran profundamente en la Tierra. Esto elimina el dióxido de carbono del aire, lo que significa que las plantas no pueden producir tanto oxígeno porque necesitan dióxido de carbono para lograrlo. Además, los volcanes liberan gases, lo que también reduce la cantidad de oxígeno en el aire. Así que el Sol, al destruir las rocas, afecta lo que ocurre dentro de la Tierra y controla cuánto oxígeno habrá en el aire. En aproximadamente 1.000 millones de años, el Sol será tan brillante que ninguna roca podrá salvar a la Tierra de su calor. Y los gases que se escapen detendrán la fotosíntesis y la producción de oxígeno. Y entonces nuestro planeta volverá al estado en el que se encontraba hace unos 2.400 millones de años, a la época en que comenzó la gran oxidación. Y este suceso fue mucho más importante que, por ejemplo, los primeros Juegos Olímpicos o la aparición de los humanos en el planeta. Hace miles de millones de años casi no había oxígeno en la Tierra. En su lugar había una sopa de gases como nitrógeno, amoníaco, metano, dióxido de carbono y otros. Sí, tenemos estos gases en la atmósfera hoy en día, pero había mucho más en el pasado. Era difícil que cualquier forma de vida se originara en tales condiciones, pero después de algunas luchas tuvo éxito. Al principio la Tierra estaba habitada por las bacterias más simples, incluidas las cianobacterias. Aprendieron a producir oxígeno usando la luz del sol, agua y dióxido de carbono. Estas bacterias trabajaron durante miles de millones de años y generaron tanto oxígeno que comenzó a acumularse en el aire. Esto es lo que ahora llamamos la gran oxidación. Fue como una gran celebración de la vida porque, gracias al oxígeno, nuevos seres vivientes pudieron aparecer. Por cierto, las cianobacterias no aparecieron a hacer fotosíntesis porque hayan pensado, «Oh, vamos a producir oxígeno, es genial». No, el oxígeno era solo un subproducto. Las cianobacterias querían una cosa, obtener la mayor cantidad de energía posible.
y para lograrlo aprendieron a hacer fotosíntesis que les permitió almacenar energía usando la luz solar con pigmentos especiales para absorber la luz, y el resultado de este proceso fue la liberación de oxígeno. Esto sucedió durante cientos de millones de años y luego, en algún momento, empezaron a producir demasiado oxígeno. Este oxígeno comenzó a contaminar otros gases que estaban allí antes. Por ejemplo, consumió mucho metano. Debido a esto, la Tierra se enfrió un poco y comenzó una edad de hielo, pero esa es otra historia. En resumen, en 1.000 millones de años corremos el riesgo de regresar a ese tiempo difícil otra vez, pero quizá logremos mudarnos a otro planeta en nuestras naves espaciales o encontrar alguna otra solución. ¿Y qué le sucederá a nuestro planeta de origen después? ¿Podrá surgir nueva vida allí sin tanto oxígeno? Es posible, pero será mucho más difícil. Se requerirá otra fuente de energía además del Sol. Pueden ser, por ejemplo, las fuentes hidrotermales. Y por cierto, hay ecosistemas en la Tierra que utilizan este tipo de energía. Puedes encontrar uno de ellos en la cueva Mobile de Rumania. Imagina un lugar donde hay poco oxígeno. Es oscuro. Los rayos del sol no llegan allí. A lo largo de millones de años de evolución, se ha desarrollado en esta cueva una vida única y un poco espeluznante. Fue descubierta por primera vez en 1986 y los científicos todavía están explorando el lugar. La entrada a la cueva es solo un pequeño agujero en el suelo. Un estrecho túnel desciende profundamente bajo tierra. Dentro de la cueva, el aire está lleno de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, y hay la mitad de oxígeno que en la superficie. Un ser humano no puede permanecer allí sin una máscara especial. Pero para las formas de vida locales, este es su hogar y se sienten de maravilla allí. Hay varias docenas de especies que viven en la cueva y muchas de ellas no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Aquí puedes ver extraños pequeños monstruos, caracoles blancos, arañas blancas, ciempiés con largas antenas, camarones transparentes e incluso especies desconocidas de sanguijuelas. Dado que no hay luz en la cueva, estas criaturas no necesitan ojos. Son ciegas, pero tienen largas antenas sensitivas y patas que les permiten moverse en el espacio. Además, carecen de pigmentos de color, por lo que todos esos insectos y arañas son blancos o transparentes. Pero si hay tan poco oxígeno y nadie realiza fotosíntesis, entonces, ¿cómo sobreviven? Pues gracias a las bacterias autótrofas. Absorben dióxido de carbono y producen nutrientes. Estas bacterias son alimento para otros organismos y estos, a su vez, se convierten en alimento para criaturas más grandes. Así se ha construido toda una cadena alimentaria en la cueva que provee de nutrientes a todos los habitantes. La evolución ha creado un ecosistema único que existe de manera separada del resto del mundo. Es como un pequeño universo que se ha desarrollado según sus propias reglas. Sin embargo, este universo no se está expandiendo porque todos estos seres vivos no pueden vivir lejos de las chimeneas hidrotermales y los organismos autótrofos. De lo contrario, ¿de dónde obtendrían su energía? Pero imaginemos que el Sol se enfría. Casi todo el oxígeno desaparece y el planeta entero se cubre con ventilas hidrotermales. Está oscuro y el aire está lleno de metano, dióxido de carbono y otras sustancias. Y de alguna manera la vida comienza. Incluso aparecen humanos en un momento dado. ¿Cómo serían? Criaturas pálidas, delgadas y ciegas con brazos muy delgados que le ayudan a navegar en el espacio. Tienen mascotas, ciempiés grandes o cucarachas que se desplazan en silencio sobre el suelo. Las personas también están calladas porque no tienen pulmones llenos de aire para gritar. Hay silencio en el mundo. La gente se comunica a través del tacto. Nadie viaja. Todos viven separados junto a sus fuentes hidrotermales. Toda la Tierra se ha convertido en una película de terror en 1.000 millones de años. La mayoría de esos puntos centelleantes esparcidos por el cielo nocturno parecen inalcanzables. Pero uno de ellos es Betelgeuse, una estrella tan enorme y cercana que puedes verla a simple vista. Para encontrarla, ubica los 3 grandes puntos del cinturón de Orión. La estrella rojiza a la izquierda es Betelgeuse. Es una de las más brillantes que podemos ver desde la Tierra y está a solo 640 años luz de distancia. Betelgeuse era una estrella de tipo O azul-blanca, que es uno de los tipos más calientes que existen. Betelgeuse era extremadamente caliente, con temperaturas de cerca de 50.000 grados centígrados. Aunque así fue en aquellos días, ahora es una estrella anciana y se ha enfriado a solo 3.200 grados.
Las estrellas azul-blancas son inmensas y brillan intensamente porque tienen grandes cantidades de combustible de hidrógeno. Sin embargo, pagan un precio por este esplendor. Consumen su combustible muy rápido. A medida que envejecen, se transforman en gigantes rojas. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Betelgeuse. Consumió su hidrógeno y comenzó a quemar helio en su lugar. Esto hizo que sus capas exteriores se expandieran como un globo, y así se convirtió en una supergigante roja y en una de las estrellas más grandes que existen. Ahora se extiende a más de 1.130 millones de kilómetros de diámetro. Bien, es aproximadamente 1000 veces más grande que nuestro Sol. Si Betelgeuse lo reemplazara, engulliría a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, incluso a Júpiter, y su atmósfera casi alcanzaría a Saturno. Pero algo extraño ha estado ocurriendo. Betelgeuse está girando mucho más rápido de lo que debería para una estrella de su tamaño. Se espera que estrellas enormes como Betelgeuse roten lentamente. Pero de repente comenzó a girar a una velocidad de unos 5 kilómetros por segundo. Gracias a los potentes radiotelescopios, se puede observar en detalle la superficie naranja-roja de Betelgeuse. Así supimos que a menudo cambia su brillo. A veces, Betelgeuse brilla muy intensamente y luego se vuelve muy tenue. Esto ocurre cada 400 días aproximadamente. Y hace poco, un telescopio llamado ALMA, que está compuesto por muchas antenas que funcionan juntas como una sola, mostró que la superficie de Betelgeuse parece moverse de manera irregular. Es como si un lado se estuviera acercando a nosotros mientras el otro se aleja. Pero todo podría ser un truco de luz. Betelgeuse no es tan lisa como nuestro Sol. Es muy irregular. Su superficie es como un caldero hirviente. Está burbujeando y agitándose de manera muy intensa. Imagina enormes penachos de gas caliente que emergen de su núcleo, alcanzan la superficie y luego desaparecen de nuevo en su interior. Y estas burbujas no solo son más grandes que el Sol, sino que superan toda la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Las burbujas también suben y bajan muy rápidamente, incluso más rápido que una nave espacial. Y tal vez esto engaña a nuestros telescopios haciéndolos ver que gira más rápido de lo que realmente lo hace. Algunos astrónomos piensan que Betelgeuse podría haber engullido otra estrella, y esto le dio un impulso en su rotación. Pero todas estas son solo teorías. Las cosas se complicaron aún más cuando Betelgeuse se atenuó de nuevo, esta vez de una manera bastante inesperada. Lo interesante es que esto fue descubierto usando un satélite meteorológico. Los telescopios comunes tenían dificultades para ver bien a Betelgeuse debido a la atmósfera terrestre. Así que utilizaron un satélite que normalmente observa el clima de la Tierra, pero que también puede tomar fotos del espacio. Como mencionamos, generalmente se ilumina y se atenúa cada 400 días. Pero recientemente, de repente se atenuó 2 veces y media más que antes. Este suceso recibió el nombre de el Gran Oscurecimiento. La primera teoría decía que Betelgeuse se enfrió y expulsó una gran cantidad de material y formó así una enorme nube de polvo. Esta nube bloqueó la vista de la estrella, haciéndola parecer mucho más tenue de lo habitual. También notaron que algo extraño estaba ocurriendo con ese polvo. Comenzó a comportarse de manera diferente, lo que podría ser una señal de que algo en lo profundo de la estrella estaba causando problemas. El ciclo de brillo y oscurecimiento de Betelgeuse ahora ocurre más rápido, en solo 200 días en lugar de 400. Y para aumentar el misterio, en la primavera de 2023 empezó a brillar más de lo normal en su máximo. ¿Por qué es aterrador? Porque Betelgeuse podría estar preparándose para su gran final. Podríamos estar al borde de una supernova. Cuando las estrellas masivas como Betelgeuse se quedan sin combustible en su núcleo, comienzan a quemar diferentes elementos como carbono, oxígeno y silicio. Finalmente, terminan con hierro en su núcleo. En ese momento, todo cambia. Agregar helio al hierro no produce energía como sucede con otras reacciones. En su lugar, absorbe energía.
Esto provoca que el núcleo de la estrella colapse, dando lugar a lo que se llama una supernova de colapso del núcleo. ¡Un espectáculo asombroso! Las supernovas son tan brillantes que pueden eclipsar galaxias enteras. Sin embargo, una supernova de Betelgeuse sería especial. Dado que está relativamente cerca de nosotros, sería tan resplandeciente que podríamos verla incluso durante el día. Cuando ocurra, Betelgeuse brillará tan intensamente como la luna llena, pero toda esa luz estará concentrada en un solo punto. Durante unos 2 meses será tan brillante que podrías leer un libro solo con la luz de la supernova, incluso si apagaras todas las luces de la ciudad y tuvieras un cielo despejado. La idea de presenciar la explosión de Betelgeuse como una supernova es realmente emocionante. Después de todo, la última vez que una estrella se convirtió en supernova en nuestra galaxia fue en la época de Johannes Kepler, hace más de 4 siglos. Ese suceso, conocido como la SN 1604 o supernova de Kepler, deslumbró el cielo durante semanas. Pero no te emociones demasiado aún. No estamos seguros de cuándo sucederá exactamente. Un estudio indica que la estrella podría estar en su fase de quema de carbono. Si estamos cerca del final de esa etapa, entonces Betelgeuse podría explotar en las próximas décadas. Pero es casi imposible determinarlo porque, durante esa última fase, la estrella apenas cambia. Aunque Betelgeuse está lo bastante cerca como para estudiar su superficie, no podemos asomarnos a su núcleo para ver qué está ocurriendo dentro. Tal vez esté al comienzo de la fase de combustión de carbono, y en ese caso, podría ser necesario esperar 1000 años más antes de ver esa supernova. Otro estudio afirma que Betelgeuse podría tener menos de 300 años de combustible en su núcleo. Se sabe que Betelgeuse se expande y se contrae regularmente, y su patrón de pulsación sugiere que esta estrella es mucho más grande de lo que pensábamos antes. Esto indicaría que está más avanzada en su ciclo de vida y más cerca de convertirse en supernova. Otras conjeturas provienen de observaciones de estrellas similares. Por ejemplo, se cree que una estrella llamada BY-CMA ubicada en nuestra galaxia está más cerca de convertirse en supernova que Betelgeuse y ha estado atenuándose constantemente durante el siglo pasado, a diferencia de la relativamente estable Betelgeuse. Si Betelgeuse estuviera a punto de convertirse en supernova, se atenuaría constante y muy rápidamente. Además, los registros históricos sugieren que hace unos 2000 años la gente veía a Betelgeuse amarilla, no roja. Si eso es así, entonces podríamos estar en sus primeros últimos días. En otras palabras, no tenemos idea de si se convertirá en supernova mañana o dentro de 1000 años. Solo tenemos que esperar y observar. Pero digamos que se convierte en supernova mañana. ¿Qué nos pasaría entonces? La supernova de 1987 en la Gran Nube de Magallanes demostró que los efectos podrían ser tan fuertes que los percibiríamos incluso desde distancias muy lejanas. La Gran Nube de Magallanes está a casi 170.000 años luz de distancia y aún así detectamos la radiación. Es un poco difícil determinar exactamente qué es la zona de peligro. Una estimación aproximada podría ser alrededor de 100 años luz. Afortunadamente, Betelgeuse no representa ningún peligro para los humanos. Está a cientos de años luz de distancia y su supernova no nos afectará de ninguna manera. Podremos disfrutar de su belleza sin ningún daño. Vivir en nuestro hermoso planeta puede parecer seguro, pero solo hasta que comienzas a pensar en todos esos peligros que acechan a la vuelta de la esquina o en la vasta oscuridad del cosmos. Veamos qué podría llevar eventualmente al fin del planeta Tierra. Con cada nueva amenaza potencial, las cosas se vuelven más y más aterradoras. Considérate advertido. En primer lugar, hablemos de un hipercán. Este desastre natural puede volverse realmente extremo. Un hipercán es un huracán teórico de poder insuperable. Ocurriría si el océano se sobrecalentara como resultado del cambio climático. Una erupción volcánica masiva también podría desencadenarlo. En cualquier caso, estas condiciones crearían un huracán que, a diferencia de los huracanes regulares, se extendería mucho más allá de la estratosfera inferior.
La velocidad de tal tormenta alcanzaría los 804 km por hora. La presión dentro del hipercán sería tan baja que no permitiría que se desgastara tan rápidamente como otros huracanes. Este podría durar semanas enteras. ¿Y sabes qué sería lo peor? Es probable que dañe o incluso destruya parte de la capa de ozono de la Tierra, y el agujero podría ser del tamaño del continente norteamericano completo. Luego tenemos los tornados superdestructivos. Un tornado es una columna de aire que gira de forma violenta. Por lo general, se extiende desde una tormenta eléctrica y está en contacto con el suelo. Dentro de una nube de tormenta, el aire cálido y húmedo asciende hacia arriba y el aire frío desciende junto con lluvia o granizo. Estas condiciones pueden llevar a la aparición de corrientes de aire giratorias dentro de la nube. Curiosamente, estas comienzan siendo horizontales, pero en cierto punto pueden volverse verticales y descender desde la nube, convirtiéndose en un tornado. Algunos tornados son remolinos estrechos y parecidos a cuerdas, pero otros se transforman en embudos amplios. Los tornados son clasificados mediante la escala Fujita mejorada. Un tornado débil normalmente dura unos minutos y no se mueve a más de 160 km por hora. El siguiente nivel es un tornado fuerte. Estos torbellinos pueden durar alrededor de 20 minutos y tener vientos de hasta 320 km por hora. Y luego también podemos tener tornados violentos. Estos pueden durar más de una hora y moverse a una velocidad de entre 320 y 482 km por hora. En promedio, alrededor de 1000 tornados ocurren en Estados Unidos cada año. Incluso hay una región que fue nombrada Callejón de los Tornados. Es una zona que abarca 10 estados en el medio oeste. Sin embargo, los tornados pueden producirse en cualquier estado. Uno de los desastres naturales más destructivos fue el tornado triestatal de Estados Unidos. Fue el tornado individual que duró más tiempo en el mundo. Recorrió 354 kilómetros a través de Missouri, Illinois e Indiana. Al mismo tiempo, la trayectoria promedio de un tornado usualmente no supera los 8 kilómetros. Pero, ¿qué pasaría si un día un tornado mucho más grande y poderoso que cualquier otro que hayamos experimentado antes arrasara con países y continentes? Dejaría detrás destrucción y devastación totales. ¿Y qué me dices de una tormenta supercelda? Es el tipo de tormenta menos común, pero el más peligroso. Es probable que provoque condiciones meteorológicas severas, vientos destructivos, granizo muy grande e incluso tornados violentos. Lo que hace únicas a las superceldas es una corriente ascendente giratoria profunda y persistente llamada mesociclón. Las superceldas pueden durar horas y causar grandes estragos. El impacto de un asteroide también podría acabar con todas las formas de vida en la Tierra. Si un vagabundo espacial fuera lo suficientemente grande, podría causar una devastación generalizada, como ocurrió con el asteroide de 13 kilómetros de ancho de hace 66 millones de años. Se rumora que destruyó 3/4 partes de las especies de plantas y animales del planeta, incluidos los dinosaurios. Dependiendo del tamaño del asteroide y su velocidad de acercamiento, el impacto podría provocar incendios masivos, tsunamis y un efecto de invierno eterno. Esto ocurre cuando los escombros expulsados a la atmósfera bloquean la luz solar y alteran el clima global. Por suerte, probablemente notaríamos la aproximación de un asteroide tan grande a nuestro planeta con la ayuda de nuestros equipos mucho antes de la colisión y tendríamos tiempo suficiente para eliminar esta amenaza. Pero nuestro Sol podría ser el que llevara nuestro mundo a su fin. Nuestra estrella es una gigantesca bola de gases fundidos en constante cambio. De vez en cuando emite ráfagas de energía llamadas llamaradas solares. Estas a menudo van acompañadas de algo llamado eyecciones de masa coronal. Estas son enormes burbujas de gas ionizado que pueden acelerarse a velocidades increíbles. Las erupciones volcánicas más potentes palidecen en comparación con las llamaradas solares que liberan 10 millones de veces más energía. En apenas unos minutos, una llamarada solar puede emitir miles de millones de toneladas de partículas cargadas. Las llamaradas solares también son extremadamente calientes y pueden alcanzar temperaturas de varios millones de grados Celsius. Los astrónomos creen que tales ráfagas de radiación solar ocurren cuando el campo magnético del Sol se tuerce en algunas regiones. En un momento dado, toda la energía acumulada se libera. La estrella emite luz y partículas, principalmente electrones y protones. La mayoría de las llamaradas solares duran minutos, pero algunas continúan durante horas.
Los científicos clasifican las llamaradas solares según la intensidad con que brillan en rayos X. Es poco probable que notes las llamaradas más pequeñas si no cuentas con un equipo especializado. Las medianas provocan breves apagones de radio en los polos, pero nada demasiado grave. Son las llamaradas de clase X de las que la gente debería preocuparse. Estas causan las tormentas solares más fuertes y duraderas. Ahora, si tuvieras visión de rayos gamma, podrías ver destellos increíblemente brillantes. Ocurren todos los días, eclipsan todo a su alrededor y luego desaparecen de nuevo. Esas son ráfagas de rayos gamma. Una de ellas podría eliminar la atmósfera de la Tierra. El destello que podría arruinar nuestro planeta probablemente se originaría en una galaxia lejana durante la fusión de dos estrellas colapsantes. Sería inmensamente poderoso y superbrillante. A 1000 años luz de la Tierra ya brillaría tanto como el Sol. La atmósfera de nuestro planeta intentaría protegernos, pero su escudo natural no duraría mucho. La radiación sería tan potente que literalmente cocinaría la atmósfera. Crearía óxidos de nitrógeno que destruirían la capa de ozono. Sin ella, los rayos ultravioleta provenientes del Sol golpearían la superficie terrestre con toda su fuerza. Eliminarían a los diminutos plancton en el océano. Pero estos producen entre el 50 y el 70% de todo el oxígeno del mundo. Por lo tanto, con su desaparición, habría una grave falta de oxígeno, lo que llevaría a la desaparición de la vida en el planeta. Al final, el calor y la luz ultravioleta provenientes del Sol convertirían a la Tierra en un enorme pedazo de roca. ¿Y qué pasaría si nos encontráramos con un agujero negro errante? Debes saber que un agujero negro es una región en el espacio donde la gravedad es tan potente que ni siquiera la luz puede escapar de su influjo. Afortunadamente, el agujero negro más cercano a nosotros está a 1500 años luz de distancia. Parece que no tenemos nada de qué preocuparnos, hasta que nos enteramos de los agujeros negros vagabundos. Luego de saber sobre ellos, las cosas definitivamente se vuelven mucho más escalofriantes. Si un agujero negro de este tipo entrara al sistema solar, la Tierra estaría condenada. No tendríamos ninguna posibilidad contra este monstruo espacial. En 2020 se avistaron 3 agujeros negros errantes no muy lejos de nuestro planeta. Pero no muy lejos en términos espaciales significa aproximadamente a 1000 millones de años luz de distancia, así que todavía tenemos algo de tiempo. Además, la posibilidad de que estos se acerquen a nosotros es muy baja. Un día, un planeta errante podría empujar a la Tierra fuera de la zona habitable y hacia una órbita extrema más lejos del Sol. Entonces el clima en todo el planeta comenzaría a volverse más y más frío. No olvides que cuanto más lejos esté nuestro planeta del Sol, más débil es la atracción gravitacional de la estrella sobre la Tierra. Al final, nuestro hermoso mundo estaría demasiado lejos de su principal fuente de luz y calor. Se convertiría en un pedazo de roca sin vida cubierto con una gruesa capa de hielo. O el Sol podría expandirse y convertirse en una gigante roja. Si eso ocurriera, cambiaría toda la zona habitable del sistema solar. El desastre comenzaría cuando nuestra estrella se quedara sin hidrógeno en su núcleo. Esto desencadenaría una cadena de reacciones que eventualmente llevarían a que el núcleo del Sol se caliente y se densifique. Como resultado, el Sol se haría mucho más grande de lo que es ahora. Durante esta transformación, el Sol engulliría a Venus, Mercurio y sí, también a la Tierra. ¡Qué bonita familia cósmica! Te presento a Marte, seguro que ya lo conoces. Estos 2 pequeños son Phobos y Deimos, sus 2 lunas. Pero parece que Marte no las trata demasiado bien. Se cree que Phobos y Deimos son asteroides capturados. Sin embargo, Phobos se está acercando gradualmente a Marte debido a la gravedad y se prevé que acabará siendo destruido en los próximos 30 a 50 millones de años. Yo ya no estaré por aquí. Así que imagino que esto dará lugar a un anillo de escombros alrededor de Marte, similar a los anillos de Saturno. Sin embargo, este proceso es un fenómeno natural y no un acto de destrucción por parte de Marte. Al parecer, Phobos está siendo desgarrado por las fuerzas gravitatorias del planeta rojo. Pero espera, hay más. Phobos tiene unos curiosos surcos paralelos por toda su superficie. Se creía que se debían al choque con un asteroide, pero ahora los científicos consideran que en realidad se deben a la intensa gravedad de Marte, que está separando la Luna. Vaya, qué viaje más duro. Los científicos tienen la descabellada idea de que cuando un tipo pequeño como Phobos se acerca demasiado a un tipo grande como Marte, empieza a estirarse hacia él. Lo llaman fuerza de marea. Se predice que Phobos se estirará tanto que se romperá en pedazos. Una locura, ¿verdad? Y los restos de la Luna formarán un pequeño anillo alrededor de Marte.
Algunos pensaban que las rayas de tigre de Phobos se debían a las fuerzas de marea, pero esa teoría se descartó porque la luna es demasiado esponjosa. Recientemente los investigadores han realizado algunas simulaciones por computadora y han descubierto que tal vez haya una cáscara dura debajo de toda esa pelusa, que podría crear surcos en la superficie. Pero no te preocupes, al ritmo que va Phobos, se estrellará contra Marte en unos 40 millones de años. Aunque si las fuerzas de marea ya lo están destrozando, puede que ni siquiera dure tanto. Sin embargo, todavía tenemos la oportunidad de aprender más sobre Phobos. La NASA acaba de seleccionar a 10 investigadores estrella para formar parte del equipo de trabajo científico de la misión MMX, Martian Moon Explorations de JAXA. Como científicos participantes apoyados por la NASA, ayudarán a JAXA a explorar las 2 lunas marcianas, Phobos y Deimos. Y atención, incluso planean aterrizar en Phobos y tomar una muestra de su superficie. El lanzamiento de la misión está previsto para el 2024 y la muestra llegará a nuestras manos en 2029. 7 de los afortunados elegidos utilizarán los instrumentos de vuelo del MMX para llevar a cabo sus investigaciones. Phobos es un verdadero bicho raro. Solo mide 27 kilómetros de ancho y orbita Marte a una distancia de 6.000 kilómetros. Está mucho más cerca que la luna de la Tierra, que tarda 27 días en orbitarnos. Phobos, en cambio, se encuentra en una espiral de la muerte hacia Marte y está cayendo lentamente hacia la superficie del planeta a un ritmo de 2 metros cada 100 años. Pero debe haber una razón por la que Marte esté actuando de manera tan poco amigable, ¿verdad? ¿Y si todo se debe a una simple venganza? Bien, imagina esto. Marte se está ocupando de sus asuntos, tan caliente y acuoso como una joven Tierra. Tiene un dulce campo magnético que lo protege de la radiación cósmica y que mantiene su atmósfera agradable y espesa. La vida es bella. Pero entonces, al menos 20 asteroides, cada uno del tamaño de un pequeño país, se estrellan contra Marte como si se tratara de un gigantesco juego cósmico. Uno de ellos incluso deja un cráter de casi 3.000 kilómetros de ancho. Ahora, imagina cómo debe sentirse Marte con 2 asteroides como sus lunas después de lo que otros le hicieron. Todos estos impactos son como un potente puñetazo en el corazón de Marte, y su ya débil campo magnético queda noqueado por el frío. El núcleo se sobrecalienta y no puede circular correctamente, lo que significa que ya no hay campo magnético que proteja al planeta. Es como si no llevaras nada de ropa a la profundidad de la fosa de las Marianas. Si eso fuera posible, estarías indefenso y con frío. Eso es básicamente lo que le pasó a Marte. Así que ahora el pobre está ahí en el frío, desprotegido de los desagradables rayos cósmicos. Es como salir a la calle sin protección solar. No es una buena idea. Pero al menos podemos aprender de los errores de Marte y asegurarnos de que a la Tierra no le ocurra lo mismo. Quizá deberíamos empezar a invertir en seguros contra asteroides. Pero créeme, el planeta rojo no es malo en absoluto. De hecho, es bastante amistoso. Un equipo de científicos incluso ha encontrado la forma de cultivar arroz en su superficie. Sí, me has oído bien. Utilizaron MMS, un suelo especial llamado Mojave Mars Simulant. Se supone que imita el suelo marciano. Pero hay un problema. El suelo marciano tiene unas sales de perclorato que pueden ser tóxicas para las plantas. Así que el equipo cultivó 3 tipos de arroz, uno normal y 2 modificados genéticamente con mutaciones que los hacen más resistentes a la sequía y la salinidad. ¿Y adivina qué? Las cepas mutantes fueron capaces de enraizar en un suelo con 1 gramo de perclorato por kilogramo. ¡Toma eso, suelo marciano! Sin embargo, el arroz del MMS no resultó tan bueno como el cultivado en tierra normal para macetas. Así que el equipo decidió mezclar una 1/4 parte de tierra para macetas con el simulante marciano y ¡oh, sorpresa! Las plantas empezaron a desarrollarse mejor. Ahora, estos científicos no solo piensan en alimentar a los marcianos, también quieren ver si sus descubrimientos pueden ayudar a los cultivos en lugares de la Tierra con alta salinidad. Todo el proyecto empezó cuando 2 investigadores se reunieron para tomar un café y decidieron intentar cultivar plantas juntos. ¿No es bonito? Sospecho que estás a punto de decir: ¡hey! Pero si quieres hacer crecer arroz en Marte, tienes que enviar cantidades inmensas de agua desde la Tierra, ya que no es fácil saciar la sed de esta planta. Tienes razón. Necesitas unos 1.700 litros de agua para cultivar solo medio kilo de arroz. Pero, ¿adivina qué? Los científicos acaban de hacer un anuncio revolucionario en la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria de Texas. Han encontrado un glaciar relicto cerca del ecuador de Marte. ¡Así es! ¡Hielo en Marte, incluso cerca del ecuador! Esta es una gran noticia y podría significar que hay aún más hielo debajo de la superficie. No se trata de un glaciar cualquiera, sino de un glaciar relicto que se estima que tiene 6 kilómetros de largo y hasta 4 de ancho. Es del tamaño de una pequeña ciudad.
Tiene todas las características de un glaciar, incluidos campos de grietas y bandas morrénicas. Pero no se trata de hielo, sino de un depósito de sal que se acumuló sobre el glaciar conservando su forma. ¿Cómo se creó este depósito de sal? Resulta que los materiales volcánicos que cubren la región podrían tener algo que ver. Cuando estos materiales entran en contacto con el hielo del agua, pueden formarse sales de sulfato que se acumulan formando una capa. Con el tiempo, la erosión eliminó los materiales volcánicos y dejó al descubierto los sulfatos. Este glaciar es joven, probablemente del periodo geológico amazónico. Eso significa que Marte ha tenido hielo superficial en tiempos recientes. ¿Quién sabe qué otros secretos helados esconde el planeta rojo? Pero espera, aún queda mucho por investigar. Los científicos tienen que averiguar si todavía se conserva hielo de agua bajo el depósito de sal o si ha desaparecido por completo. Y si aún hay agua helada a poca profundidad cerca del Ecuador, lo cual podría tener importantes implicaciones para la exploración humana. Imagínate poder extraer agua del suelo en un lugar más cálido. Sería un cambio radical. Veamos qué más descubren los científicos sobre nuestro planeta vecino favorito. Quizá algún día podamos visitar en persona la estatua del glaciar de sal. ¡Hasta la próxima! ¿Cómo sería la Tierra si fuera el único planeta del sistema solar? ¿O qué pasaría con nuestro planeta si la Luna desapareciera? ¿Y qué pasaría si los dinosaurios nunca se hubieran extinguido? Todos hemos escuchado la historia. Hace más de 66 millones de años, un gran asteroide golpeó la Tierra. Casi el 75% de las criaturas que vagaban por el planeta en ese momento fueron aniquiladas en una extinción masiva, entre ellos los dinosaurios. Tiranosaurios, Triceratops, Velociraptors, todos desaparecidos, pero debido a eso, todos estamos vivos. Según la ciencia, la raza humana se desarrolló de manera más segura, sin que estas gigantescas criaturas nos persiguieran. Pero, ¿y si ese asteroide se hubiera estrellado contra el suelo a unos pocos kilómetros del lugar donde cayó? ¿Cómo sería el mundo hoy? Imagínate caminando por la calle hacia tu supermercado local y encontrándote con un T-Rex del tamaño de un camión. ¿Podría suceder eso alguna vez en este universo alternativo del que estamos hablando? Bueno, los dinosaurios habrían tenido que sobrevivir mucho más que un asteroide para existir hoy en día. Hace unos 55 millones de años, las temperaturas en el planeta aumentaron. El clima se volvió unos 8 grados Celsius más caliente de lo que es hoy. Las selvas tropicales florecieron y la vegetación era abundante. En este escenario, los dinosaurios herbívoros probablemente habrían prosperado, pero habrían comenzado a verse un poco diferentes. Las plantas que crecían durante ese periodo de tiempo no eran muy ricas en nutrientes. Esto significa que los dinosaurios probablemente se habrían reducido en tamaño sin tener la energía necesaria para crecer hasta alcanzar su tamaño completo. Luego, hace unos 34 millones de años, América del Sur y la Antártida se separaron, lo que resultó en un clima más frío y seco. Durante este periodo, los dinosaurios de patas largas habrían sido los que sobrevivirían. En ese momento, los animales tenían que moverse largas distancias para cazar, ya que las estaciones comenzaron a afectar la disponibilidad de alimentos y agua. En comparación con los mamíferos de ese periodo, los dinosaurios habrían tenido ventajas significativas, como tener más dientes o una mejor vista. Y hablando de mamíferos, algunos de ellos probablemente nunca habrían evolucionado porque se habrían convertido en el desayuno de los dinosaurios antes. Por cierto, ¿sabías que hoy en día algunos dinosaurios viven entre nosotros? Piensa en las palomas o en las aves en general. Todas han evolucionado de los dinosaurios. Ahora, apuesto a que has escuchado una o dos veces que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Si esto fuera cierto, ¿qué pasaría si usaras el 100% de él? ¿Serías capaz de componer una sinfonía? ¿Te convertirías en un genio de la tecnología y crearías una empresa multimillonaria de la noche a la mañana? Comencemos con los hechos. No usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Esta noción se popularizó mucho por las películas, pero no es muy precisa. La verdad es que la mayor parte de tu cerebro está activa en todo momento, pero no todas las partes funcionan simultáneamente. El porcentaje exacto varía de persona a persona. Ahora, los neurólogos dicen que no querrías usar el 100% de la capacidad de tu cerebro a la vez. Tu cuerpo simplemente no tendría suficiente energía para eso, lo que significa que tendrías hambre todo el tiempo. Imagina la cantidad de calorías que necesitarías consumir para que eso funcione. También estarías limitado por las necesidades básicas de tu cuerpo: respirar, digerir los alimentos y hacer circular la sangre. Así que si usaras toda la capacidad de tu cerebro, estarías cansado todo el tiempo. Sería peor que correr una maratón sin ninguna preparación. El cerebro necesitaría toda la sangre que tendrías, lo que significaría menos oxígeno para tus pulmones.
Diferentes órganos comenzarían a apagarse uno por uno. En pocas palabras, sería terrible para tu salud. Por cierto, algunos investigadores han estimado que más del 60% del cerebro está compuesto por algo que se llama materia oscura neural. En otras palabras, esta materia oscura consiste en neuronas que no tienen un propósito aparente o simplemente no responden a los estímulos comunes. Los maratones son algunas de las mayores proezas de fuerza y resistencia del mundo. Pero, ¿qué le pasaría a tu cuerpo si decidieras correr una maratón sin ningún tipo de entrenamiento? Las estadísticas son abrumadoras. Casi el 50% de los participantes abandonan la carrera antes de cruzar la meta. Una maratón regular tiene 42 kilómetros de largo, y si no estás acostumbrado a la actividad física, es un gran reto. Quizá puedas correr el primer kilómetro sin problemas serios, pero respirando fuerte y pesadamente por la boca. En el kilómetro 5 la temperatura de tu cuerpo se dispararía y te sentirías como si tuvieras fiebre leve. Lo más probable es que te rindas aquí, pero si decides seguir adelante tendrías que engañar a tu mente y cuerpo para correr otros 37 kilómetros. En el kilómetro 32 llegarías a lo que se conoce como el muro. Tu cuerpo habría quemado todas sus reservas de glucosa y te sentirías extremadamente cansado. Incluso los corredores experimentados suelen pasar por esta etapa. Al final de la maratón te estarás prometiendo no volver a hacer esto nunca más. Dejarías la carrera con al menos algunos calambres y muchos antojos de alimentos diferentes. Ahora imagina esto, es una noche clara y hermosa, no hay nubes y puedes ver dos de los planetas más brillantes del cielo parpadeando allá arriba. Esos son Marte y Venus. Ahora bien, ¿alguna vez te has imaginado qué pasaría si la Tierra fuera el único planeta del sistema solar? Si los otros planetas nunca hubieran existido, las cosas serían realmente diferentes para nuestra Tierra. Los planetas del sistema solar trabajan juntos, manteniéndose unos a otros en un lugar determinado con su atracción gravitacional. Ahora, si Mercurio o Venus dejaran de existir, la Tierra se acercaría más al Sol. Nuestra temperatura atmosférica sería similar a la de la superficie de Mercurio, 430 grados Celsius. Esto haría imposible la vida en la Tierra. Pero si Júpiter o Saturno desaparecieran, lo más probable es que la Tierra se aleje más del Sol y que su temperatura caiga por debajo de los 130 grados bajo cero. Si la vida lograra sobrevivir en tales circunstancias, probablemente sería acuática. La posición de la Tierra en el sistema solar no solo afecta a todo tipo de formas de vida, sino que también dicta las estaciones, la duración de los días y la de un año. Y cuando decimos que no hay otros planetas, también nos referimos a las lunas. Entonces, ¿qué pasaría si un buen día la luna simplemente desapareciera? Eso tendría consecuencias catastróficas. La luna tiene una gran influencia en las mareas de la Tierra. En un universo sin luna, las mareas se reducirían en aproximadamente un 75%. Esto afectaría en gran medida a los cangrejos, mejillones y caracoles de mar que viven en las zonas de marea. En consecuencia, se alteraría la dieta de los animales más grandes. Eventualmente afectaría ecosistemas costeros enteros. El clima de la Tierra cambiaría. Las mareas y las corrientes de marea ayudan a mezclar el agua fría del Ártico con el agua más cálida de los trópicos, estabilizando el clima en todo el mundo. El pronóstico del tiempo se volvería casi imposible, y la diferencia promedio entre los lugares más calientes y más fríos de la Tierra se volvería extrema. La ausencia de la Luna también influiría en la inclinación de la Tierra. En este momento, la Tierra se inclina sobre su eje a 23,5 grados, principalmente debido a la gravedad de la Luna. Sin ella, el eje de la Tierra se tambalearía entre 10 y 45 grados. Los científicos creen que incluso una ligera diferencia en la inclinación de la Tierra puede causar grandes cambios, como una edad de hielo. Aparte de esto, un cielo sin luna cambiaría la vida de muchos animales nocturnos. Las polillas han evolucionado para moverse usando la luz de la luna y de las estrellas. Las tortugas bebés recién nacidas usan la luz de la luna para encontrar su camino hacia el océano. Diferentes animales dependen tanto de la oscuridad como de una pequeña cantidad de luz de luna para cazar de manera efectiva. Ahora, ¿qué tal si viajamos muy atrás en el tiempo e imaginamos qué pasaría si vivieras en el antiguo Egipto? Esta civilización duró más de 3000 años. Los antiguos egipcios fueron los responsables de construir uno de los símbolos más reconocidos del mundo, las pirámides de Giza. Si hubieras vivido en el antiguo Egipto, habrías sido testigo de una época de enormes avances científicos y matemáticos. Los antiguos egipcios se organizaban en estrictas estructuras sociales, así que probablemente habrías tenido que encajar en una de ellas. Hubieras nacido obrero, agricultor o especialista.
que eras soldado, marinero o maestro. O hubieras sido parte de la élite egipcia. Si hubieras sido agricultor, probablemente habrías vivido en una casa hecha de adobes. Tendrías un horno de piedra y mantendrías tu comida almacenada en un hoyo en el suelo. Habrías pasado tus días cuidando los campos de cultivo junto al río Nilo o ocupándote del ganado y de los patos. En los días de impuestos, habrías empacado parte de tu cosecha y la habrías llevado al templo como pago por el uso de la tierra. Si hubieras sido miembro de la élite, habrías pasado la mayor parte de tus días en banquetes. Te habrías adornado con oro y piedras semipreciosas, mostrando todas tus riquezas. Si hubieras habitado en el antiguo Egipto, tal vez hubieras sido uno de los que inventaron las mesas. Sí, antes de los egipcios, no había tal cosa como una mesa. Este invento apareció como una forma de mantener la comida fuera del suelo.